Oye, entonces, ¿qué? 68% del precio de la tortilla, al menos en Hermosillo, es una alerta, ¿no? Es una alerta Sí. muy importante para el gobierno. En términos generales, habíamos comentado aquí que nuestro pronóstico elaborado desde diciembre planteaba que la inflación, o un efecto sobre todo de base de comparación, podría acercarse al 5% entre abril o mayo. ¿Por qué base de comparación? A ver, explícalo. Muy bien, porque la inflación estuvo muy baja el año pasado, muy baja, precisamente pues, por toda la cuestión de la pandemia. Sí. Y había un choque entonces, de oferta y un choque de demanda, que es difícil que las dos se presenten juntas. El rarísimo. choque de oferta es que bueno, pues, los productores pues, no tienen que ofrecer. La tortilla. Esto que estás hablando ahorita del precio de la tortilla es un choque de oferta. Es un choque de oferta. ¿No? Falta el maíz y se sube el precio del maíz y por lo tanto pues no queda otra más que subir el precio de la tortilla si quieres que se produzca la tortilla, ¿no? Ese es un choque de oferta. Ya, entonces ¿no? era previsible. Bueno, pero ¿qué está pasando? Ya el último dato de inflación ya nos lleva al 4.92 a la primera quincena de abril, pues el cierre de marzo. Pero la inflación está acercándose ya al 5%. 4.6. Pero lo que estamos viendo, ¿perdón? 4.67. 4.67. Sí. Es que me asusté, dije, oye, tú sabes algo que nosotros no. No, es que ya, perdón. Si el siguiente dato lo vamos a tener en 4.92, es nuestra estimación. Sí. Oye, yo dije, ¿no? ¿A qué hora se pasó? Que yo no me di cuenta. Lo que estamos viendo quincena con quincena es que si hay una presión inflacionaria mayor a la que estábamos previendo tiempo atrás, ¿no? Sí. Y si tiene mucho que ver con gasolina y con perecederos, obviamente. Sí. Y pues esto que estás comentando de la tortilla es un factor adicional, ¿no? Que probablemente dispare la inflación por arriba del 5% para el cierre de abril, lo cual vamos a conocer por ahí del 7-8 de mayo, ¿no? Sí. Y esto a su vez hace que difícil que el Banco de México pueda seguir bajando la tasa de interés, a pesar de que la economía sigue pues muy baja, ¿no? Pero también quería aprovechar para comentar, porque creo que no lo hemos comentado en este espacio, que en base a nuestro indicador IBEM, las cifras de marzo no son tan malas como podríamos haber previsto. Por un lado está el INEGI, que nos estimó el pasado 19 de abril un indicador oportuno de la actividad económica con una baja del 2%. Y nuestra estimación andaba en menos 0.87 en base a nuestro indicador IBEM. Entonces, pues anda entre el 1 al 2% de caída en marzo, mucho menor caída que la que tuvimos en febrero o enero, que fueron del 4%. Y con esto, el PIB del primer trimestre podría estar bajando entre el 3 al 3.3. El PIB al primer trimestre, que vamos a conocer una cifra oportuna al cierre de este mes. Entonces, estamos transitando por una fase de menor contracción económica, pues en la medida que abras los sectores de la economía, pues, y ya estamos ahora comparando contra meses anteriores donde sí hubo en algunas semanas confinamiento, como fue marzo del año pasado. Entonces tienes ahora una mejor base de comparación y eso permite que las cifras se vean mejores, ¿no? En el caso de la inflación, pues va a jugar al revés. Vamos a tener ahora inflaciones altas. En el caso del crecimiento, lo que vamos a tener hacia adelante son cifras muy altas de crecimiento, como si fueran muy positivas, aunque la economía realmente no se estuviera recuperando y se debe a una base de comparación muy baja.
Bien, ¿hasta cuándo? ¿20? ¿Me decías 20? Puede llegar hasta 20% de crecimiento. Vemos abril con posibilidades de que el IGAE ande por ahí del 20% de crecimiento. Bien. Pues te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco mucho, como siempre, que estés aquí con nosotros.